Bueno, como anuncié previamente, contamos con la presencia de manera telefónica con Claudio Abruj, especialista en derechos humanos. Claudio, ¿vos te encontrás ahí? Yo te veo bien. Genial. Bueno, a ver, estas semanas han pasado muchísimos acontecimientos. Yo quería focalizar en dos mínimamente. Chaco por un lado, Jujuy el día de hoy por otro. Eh, a ver, empezando por el Chaco. Yo entiendo de que hay grupos paraestatales a los cuales cierta parte del poder del Estado le da dinero, le da poder, le da injerencia pública y justamente estos grupos a los cuales no fueron justamente elegidos democráticamente, muchas veces hacen abuso justamente de ese poder de hecho que tienen, como fue por ejemplo el caso de Milagros Salas y ahora en el Chaco con la muerte de Cecilia. Eh, no hay ahí, de vuelta, porque para mí son grupos paraestatales, no hay ahí justamente un roce donde hay justamente una falta o un crimen con respecto a los derechos humanos o no, con respecto, por ejemplo, al Chaco, que está en un límite, lo sé, pero a mi modo de ver es como que roza un poco la cosa, porque de vuelta, el Estado le da muchísima injerencia, muchísimo poder a ciertos grupos que no fueron justamente elegidos por el pueblo y sin embargo eh, son grupos como paraestatales. Sí, primero, bueno, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tardes. tal? No, en primer lugar, sí, es una de las grandes tragedias que vive nuestra democracia Ujú. en muchas provincias, donde grupos que le dan cobertura y le brindan servicios específicos al gobierno para constituir poder, Ujú. crecen en una forma exponencial, Es verdad. amparados por el gobierno y disfrutan de una impunidad que les permiten cualquier tipo de tropelías, de delitos Tal cual. y hasta inclusive crímenes como los que estamos observando. Ujú. Y obviamente que estamos en una transgresión enorme de los derechos humanos, toda vez que un femicidio eh, tiene que ver con las políticas de género que un gobierno nacional, provincial, municipal tiene que llevar a cabo. Sí. Y cuando se produce un femicidio y cuando se lo niega, cuando se lo encubre, estamos abiertamente hablando de una violación de los derechos humanos y una omisión de parte del Estado muy grande. Ujú. Ayer escuchábamos atónitos la explicación del secretario de Derechos Humanos, Pietra Gala, Tal cual. que decía que como él no tiene en su agenda la problemática de género, él estaba exento de opinar y de actuar. Qué locura. Esto es, yo hice un Twitter, esto me hizo recordar la época de la dictadura, ¿no? Como que ellos justamente viven en espejo con la dictadura. En aquella época, recordarás bien, lo que Sí. se decía era el no te metas. Sí. Y el gobierno nacional hace exactamente lo mismo en en un ejercicio que nos tiene acostumbrado de ser selectivos en el momento de la práctica de los derechos humanos. Es verdad. Se elige qué derecho humano defender, se elige a quién defender, y cuando los amigos están cuestionados, están sospechados o están comprometidos con graves acusaciones, el gobierno nacional prefiere callar. Sí, es cierto. Prefiere callar. Y como te decía, estos grupos paraestatales gozan de un poder muy grande porque no solo por el dinero que le dan, sino también que ellos deciden a quiénes van a gozar de esas viviendas a los cuales van a dar. Y para gozar de esas viviendas, esa gente tiene que realizar eh, adherencias a ciertos actos públicos, a ciertas marchas y demás, al fin y al cabo, en vez de darlo de manera libre y adquirirlo de manera libre, los están sometiendo justamente a una serie de hechos a los cuales estas personas, ciudadanos que si quieren gozar de esas viviendas y demás, tienen que someterse y hacerlo.
No, Este, sin duda, es un círculo perverso eh, que repite modelos, es la conducta de la extorsión. sí, Estos grupos nacen a la sombra del gobierno, que el gobierno los compra para evitarse problemas, con lo cual el gobierno es- cede la extorsión de estos grupos violentos, así los constituyen, ujú, se brindan mutuamente servicios que terminan siendo un boomerang. Entonces, estos grupos extorsionan al gobierno, estos grupos extorsionan a quienes se benefician de ellos, como bien vos decís, con respecto al usufructo, ¿no?, de una casa, hasta el momento que ellos quieren o darles un trabajo. tal cual. Y el gobierno usufructa de ellos hasta que puede mantenerlos. Cuando ya no puede mantenerlos económicamente o políticamente, estos grupos se vuelven en contra, porque su única patria es el dinero y es el poder y es la impunidad. Y con esto del paralelismo justamente que te referías antes con respecto a la época de la dictadura, eh, y los grupos paraestatales, yo me acuerdo, bueno, también se hizo referencia con respecto a la AAA, que era un grupo paraestatal, y los cuales justamente también el gobierno argentino, el Estado argentino tuvo que responder respecto justamente a ese tipo de hechos. Acá, si bien el objeto o la finalidad o los mecanismos no son de ir y buscar para terminar con la vida de determinadas personas, pero ante determinadas circunstancias no tienen el más mínimo resquemor en hacerlo. De vuelta, no hay una especie de paralelo. Yo sé que no es exactamente igual, pero de vuelta, para mí está en el límite justamente donde el Estado argentino debe de responder a este tipo de actos. Más allá No, sin de duda, por femicidio, eso que es un... yo antes adrede utilicé la palabra de conductas o comportamientos en espejos, Ujú, porque encontramos estos comportamientos de gobiernos que son en esencia autoritarios, tal que no cual. son amantes de la democracia. No. Ahí se unen con el sentimiento y la forma de ser de los dictadores. El abuso del poder, el uso del poder, la concepción del poder absoluto y de poder echar mano de todo cuanto puedan para poder ejercer ese temor en la sociedad. Ujú, En este grupo que estamos hablando en Chaco, las denuncias están a la vista sobre el temor que ejercían, sobre la presión que ejercían sobre la gente. En el caso de Jujuy, que hoy se reflota, ujú. la conducta de la Tupac Amaru con Milagro Sala fue altamente probada, por lo cual ella está purgando una condena, Sí. y hoy están de nuevo en la calle y provocando miedo, terror, inclusive daños personales, porque al cortarse las rutas, que sabemos que es un delito, Sí, están aquellos que no pueden acceder al aeropuerto por un viaje de negocios o por un viaje de placer, pero está tal cual. también aquel que no puede acudir a un sanatorio, a un hospital por un tratamiento, por un parto Ujú, o por una enfermedad. es verdad. Sí, y están atentando contra la libertad y la vida. Así que en ese punto yo coincido con el pensamiento que vos estás instalando de estos grupos paraestatales. Sí, efectivamente son grupos paraestatales, son gobiernos paralelos que se instalan a la sombra del gobierno eh, autoritario de las provincias, Ujú. que los Sí, conocemos sí, y sí. que producen muchísimo daño y muchísimo dolor a la población y bueno, y obviamente debilitan nuestra democracia. Tal Y cual. estas son las cosas que hoy eh, estamos intentando cambiar, que el gobierno nacional sabe que van a cambiar, y por eso estos actos de resistencia que son el silencio frente a lo que pasó en Chaco y esta brutalidad frente a los cambios democráticos que Morales está llevando a cabo con todo el arco político en su provincia. Tal cual. Justamente te quería, bueno, hablar un poquito sobre Jujuy, que lo paradigmático es que empezaron ellos a esta protesta porque se les vedaba de alguna manera ciertos tipos de protestas en las calles y demás. Ahora, ellos se fueron al otro extremo de una manera tan violenta porque no solo que manifestaron, sino también que tomaron piedras, incendiaron propiedades del Estado, robaron vehículos de particulares. Es decir, y lo peor de todo es que esta convención constituyente provincial se hizo, se votó con la fuerza propia más la oposición, la parte de peronista opositora.
Es decir, fue Ah, aprobada democráticamente y después están los canales institucionales para saber ante la Corte Suprema y demás cuáles artículos son inconstitucionales o no. Pero no de esta manera violenta por una minoría que se quiere imponer ante la mayoría pacífica y democrática. no, absolutamente, pero eso nos lleva al mismo camino. Es decir, algo, aquí hay que reconocer que está el gobierno nacional tratando de desestabilizar una provincia que Sí, no le es propia, ujú, que hace muy poco fue ganada nuevamente por Morales, tal cual. legítimamente y ampliamente, y que utilizan para distraer de la agenda pública el desastre que les produce lo ocurrido en El Chaco, Chaco. porque no olvidemos, hasta hace muy pocos días atrás, Capitanich era uno de los que más sonaban como posibles presidenciables para continuar Alberto Fernández. Sí, Sabemos que Capitanich es un interlocutor directo con Cristina Fernández de Cristina. Kirchner. Así es. Sabemos que la relación directa con los imputados por el crimen de Capitanich está a la luz y a la vista de todos. Entonces, lo de Jujuy le vino de maravillas al gobierno para tratar de distraer la atención. Tal cual. Y volviendo a lo que vos planteabas con las similitudes con la dictadura, estamos hablando de gobiernos de sentimientos altamente antidemocráticos. Sí, O sea, o sea, tenemos que analizar todo este contexto, lo que nos pasó en pandemia, las violaciones de derechos humanos, ni hablar de la fiesta y la inmoralidad de de las ujú, vacunas VIP, todo de espaldas a la sociedad. Pero lo más reciente es el apoyo de Alberto Fernández y el gobierno que él representa a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. es Entonces verdad. estamos hablando de gobiernos esencialmente autoritarios, esencialmente opuestos a la democracia. Así Y es. lo que hacen en Jujuy en este momento es generar el miedo, generar el terror. ¿Cuál fue la resistencia de los grupos de la sociedad civil a la dictadura? Oponernos al terror que la dictadura instalaba, porque el terror paraliza, porque el terror produce miedo, porque el terror anula el pensamiento. Esto es lo que están haciendo ellos en Jujuy, Sí, es verdad. instalar el miedo, instalar la mentira, porque la Constitución, como bien decís, fue consagrada por unanimidad, pero con respecto no prohíbe la manifestación y la queja Sí, y la demanda. la ordena. Lo único que pone en negro sobre blanco, es decir, el corte de ruta es un delito sancionado por el Código Penal. Esto se pone en la Constitución. No se puede cortar una ruta y una manifestación de protesta hay que notificarla, hay que pedir permiso y darle toda la garantía al que va a manifestar como al ciudadano común que tiene que movilizarse. Tal Esta es la cual. discusión. Pero bueno, ya sabemos, el kirchnerismo utiliza siempre todo lo que tiene posible a su mano para desvirtuar el discurso, modificarlo, generar un relato y a partir de ahí generar miedo y parálisis en la sociedad. Pero esta vez no lo van a lograr. Es verdad, sí, es cierto, esta vez no lo van a lograr. Y justamente vos ahí soslayabas, eh, con respecto al gobierno, que Alberto Fernández se refirió cuando fue el fallo de San Juan, de la Corte Suprema, que hacía mención el que la Corte de alguna manera no respetaba el federalismo y las autonomías provinciales. Y ahora ellos escriben con la mano y borran con el codo, cosa que la Corte Suprema jamás hizo justamente tal cosa. O sea, lo quiero dejar en claro en primer lugar. Digo, cito lo que dijo los conceptos de Alberto Fernández. Pero por otro lado ahora, justamente que hay una provincia en la cual vota o proclama una nueva constitución o la reforma de la misma y demás, el gobierno nacional, por medio de Twitter y demás, está fogoneando justamente la violencia Totalmente. Ellos viven con la lógica del amigo enemigo todo el que tiempo. instaló Kirchner cuando llegó al poder Sí, y de ahí no se movieron y la van profundizando y ahora atemorizados con la pérdida de poder. eh, Todos somos conscientes que el kirchnerismo está en su última etapa, sí, que ya no va a volver a ser lo que fue y están vendiendo su derrota con violencia y
tratando de instalarnos el miedo. Pero de esto se trata. Y obviamente, el viejo dicho, ¿no? Al amigo todo, al enemigo nada. Mm. Como ellos plantean la relación política amigo-enemigo, todo lo que se puede hacer para destruir, instalando la mentira, eh, transgrediendo la constitución provincial, nacional, transgrediendo las leyes y respetando los derechos humanos, ellos lo van a hacer sin ningún tipo de problema. Es verdad. De Porque alguna manera, se sienten impunes, sí, porque son impunes y porque están este, conformados desde el resentimiento. sí, es cierto eso. Bueno, justamente a eso, lo que vos acabas de decir, dos cosas quería mencionar. Una, que de alguna manera están anticipando pues ya se sabe que ellos pierden. Eso ya tienen conciencia de tal cosa. Y es como que de alguna manera están anticipando cuál va a ser el accionar, su procedimiento en la etapa justamente en la cual ellos no van a ser gobierno. Y por otro lado, justamente esto que vos decías, que ellos no saben perder. Mismo, por ejemplo, la señora vicepresidenta, cuando tuvo que hacer la entrega del mando a Mauricio Macri, ella ni siquiera estuvo, porque no podía soportar esa verdad de que había perdido. Es como que hay un capricho de decir las cosas son como digo, que digo que yo digo que son o no lo son. Porque no. Acordémonos la barbaridad de Alberto Fernández en la soledad de la Plaza de Mayo en el año 2021, después de la derrota legislativa, diciendo, ganamos, Sí, ganamos perdiendo. sí, Acordémonos de eso. O sea, hay una negación permanente de la realidad, es verdad. hay una construcción permanente de un relato, y en ese relato es donde se sostienen y donde pueden sostenerse solamente aquellos que no tienen principios, que no tienen valores y que no tienen una concepción de un trabajo en pos del bienestar común, sino de cómo protegerse desde el poder y proteger a la gente del poder. Y para construir la paz, al fin y al cabo. Exactamente. Porque lo que todos queremos es un progreso económico y también una vida pacífica. Que, que estos hechos son, si bien de índole político, pero también en Buenos Aires o en otros lugares, salir de la casa se hace peligroso. Uno no sabe si llega con los mismos bienes, si llega en buenas condiciones. El estado caótico en el cual estamos viviendo es importante. No, sin duda. O sea, todos sabemos que los dos temas más urgentes en cualquier encuesta y en cualquier conversación con la gente es el problema económico que quita toda posibilidad de esperanza y de proyección de futuro Sí, en todos los ámbitos, en todas las generaciones, y el tema de la inseguridad. sí, Ayer lo hemos visto de nuevo en La Matanza, una vez más, pero yo estuve el viernes en Cañuelas y también escuchar los testimonios y las preocupaciones por cómo les ha cambiado la vida, escuchar a nuestros hijos, cómo se cuidan, cómo salen, cómo no sí, es salen, dónde cierto. ir, dónde no ir. El tema de la inseguridad es absoluto, pero bueno, es esto lo que ellos han creado, el abandono absoluto de la gente por parte del gobierno. Hay un repliegue, esto que la gente tiene que entender, que este gobierno, más allá de la ineficiencia de sus funcionarios, hubo una decisión de repliegue y abandono de la gente. Sí, Fue un mirarse hacia adentro, un cuidarse entre ellos las espaldas, pese a que se pelean tal permanentemente, pero cual. un abandono absolutamente de la gente. Esto se ve en la entrega de los territorios a los narcotraficantes, esto se ve en la liberación de los presos, esto se vio con las vacunatorios VIP y la tardanza que lleguen las vacunas para todos en plena Es pandemia, cierto. esto se ve en la imposibilidad de solucionar el problema de la inflación, hasta de nombrarla durante Sí, muchos sí, meses y tal muchos años cual. a la presidenta, a la vicepresidenta del tema de la inflación. Sí, O sea, hay una decisión de abandono y de trabajar en contra de la gente, porque cuanto más la gente está más debilitada, y esto es lo que ves en Chaco al final de cuentas, cuando la gente está más de la concepción de ellos, sí, ¿no? sí, 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 Cuanto más debilitada está, más necesitada está, entonces ahí aparecen ellos como los salvadores de la patria. tal Pero cual. esto lo que te decía antes, se empieza a terminar porque la gente
termina cansándose, termina corriéndose el velo de los ojos y ve su realidad. Y sí, por eso justamente en el Chaco en las últimas elecciones hubo un gran porcentaje de votos en blanco y un gran ausentismo también. Absolutamente, absolutamente, El cansancio y el descreimiento justamente del sistema, que lo cual es una pena, porque justamente el sistema que tenemos es el sistema con el cual creemos, absolutamente. y hay que participar justamente para fortalecerlo. Te quería preguntar, nos quedan 5 minutos. Eh, Vos en este momento, vos estás, fuiste funcionario de Juntos por el Cambio, quería saber a quién apoyás dentro de la interna, si es que me puedes decir, y por qué. Sí, yo estoy en Juntos por el Cambio, estoy en el PRO desde su nacimiento y en Ajá, este momento estoy trabajando en los equipos de Patricia Bullrich. sí, Yo he elaborado junto con mi equipo la propuesta de derechos humanos para un futuro gobierno, independientemente de quién ejerza el cargo. ujú, Y yo reconozco en Patricia un liderazgo político por excelencia que lo hace distintivo, sí, tiene una formación política eh, superior a la mayoría de los dirigentes hoy respetables de Juntos por el Cambio. ujú, Me seduce su decisión, sus convicciones, me seduce su coraje sí, y fundamentalmente me seduce como funcionario, como hombre, su transparencia y su consistencia, ¿no? Entre los dichos y los hechos. Yo sí, tuve tal la cual. suerte de trabajar junto con ella, si bien dependía de otro ministerio, durante la gestión del gobierno de Mauricio Macri. Ujú, Y nos hemos complementado muchísimo y en muchas situaciones entre derechos humanos y seguridad, y sí, lo que yo explico permanentemente, es- no son opuestos seguridad y derechos humanos, son absolutamente complementarios, ujú, al punto que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el tercer principio es el derecho a la la seguridad, que seguridad, es algo que el Estado debe proveer, tal cual. y aquí, bueno, desde el kirchnerismo se malversa. Pero volviendo a Patricia, yo le reconozco esa transparencia. Patricia lo que es públicamente es en la vida personal, es en el trato directo, su claridad de ideas, su consistencia, su sinceridad absoluta y bueno, lo que te decía, ¿no? Su formación y su claridad conceptual. Sí, sí, y también su convicción republicana, al fin y al cabo. Su convicción republicana, decía, al fin y al cabo, Sí, porque claro. este asunto de la división de poderes, respetar el federalismo, lo que hoy está justamente sucediendo en Jujuy, ella en ese aspecto que yo tengo entendido lo tiene sumamente claro. Y de alguna forma también en el gobierno venidero tendríamos que terminar con estos grupos paraestatales a los cuales muchos gobernantes y demás se apoyan con fondos justamente que provienen de la coparticipación, muchos, con fondos que la mayoría son de los impuestos, que no le pertenecen justamente a un grupo para que haga este poder determinado y determine quién goza y quién no goza justamente de esos beneficios. Y bueno, nada, es como que hay que poner orden, como hoy se trató justamente de poner orden también en la provincia de Jujuy con la nueva constitución. Parece que esa No, sin palabra, duda, sí, necesitamos ordenar el país, como dice Patricia, necesitamos ordenarlo, donde el gobernador, el legislador, el presidente cumpla sus funciones ejecutivas ujú, de llevar el bienestar a la gente tal cual, en cumplimiento de las normas. La sociedad argentina tiene unos recursos fantásticos, hay un universo de organizaciones no gubernamentales sanísimas sí, que trabajan con el voluntariado de la gente en todos los temas que se te ocurren, que no le piden al Estado absolutamente nada, sino le ofrecen sus mejores pensamientos y recursos humanos. Es ahí donde hay que apoyarse sí, y no tratar de cooptarlos ni comprarlos como ha hecho práctica el kirchnerismo, antes el peronismo y sí, después el kirchnerismo, llevándolo a una situación exasperante donde los casos Chaco y y Jujuy Jujuy, son emblemáticos, tal pero los cual. vemos en casi todas las provincias gobernadas por estos caudillos que están hace décadas en el poder. Así es. Formosa, por ejemplo. Así es, sí, sí. Bueno, Formosa es otro caso especial. Claudio, nos queda unos minutos. No sé si querés agregar algo que no se te haya preguntado
o simplemente agregar algo de tu interés. Decirles a todos, compartir con todos ustedes que estamos obviamente viviendo momentos muy particulares, muy interesantes en la Argentina. Estamos a meses de una elección nacional que definitivamente va a poner de nuevo sobre eje el cambio que los argentinos necesitamos, que la Argentina necesita, Sí, y que tiene que ser un cambio definitivamente virtuoso, donde podamos convivir en valores privilegiando fundamentalmente la armonía, la convivencia en paz y en seguridad. así Y de es. eso depende de todos nosotros, no solamente de quien sea electo gobernador, ese tiene que ser el presidente, él tiene que ser nuestro líder, pero sostener la democracia depende de todos Tal nosotros. cual, es verdad, es verdad. Sostener la democracia, sostener el federalismo y la república. Este, Así bu- es. para mí fue un gusto tenerte, Claudio, en mi programa. Y bueno, espero tenerte en alguna otra oportunidad. Cuando gustes y gracias por haberme convocado. A vos. Muchísimas gracias, señores. Claudio Arbuk. Estudio Jurídico Díaz Robledo, abogados. Derechos de familia, denuncias de violencia, divorcios, sucesiones, todo lo que la empresa necesita. Asesoramiento preventivo